Buenos días, Roberto, Clement. Buenos días. Gracias por acompañarnos en este momento, en este debate, y bienvenidos en este evento que ha organizado Termor en el marco del acuerdo con FESICAT. Por poner en contexto, estamos estrenando la sala de formación que Termor tiene basada en sus instalaciones en Barcelona para formar a instaladores y a personal interno. Vosotros sois conocedores de la marca, sois prescriptores e instaladores de la marca Termor, una marca destinada al profesional, destinada al canal instalador. La marca Termor es una de las marcas que están bajo el paraguas del grupo industrial Grupo Atlantic, una multinacional francesa dedicada a la fabricación y comercialización de soluciones térmicas en el ámbito doméstico y colectivo. Está formada por más de 10.000 empleados y ha tenido una facturación en 2021 de 2.600 millones de euros aproximadamente. Simplemente por poner un poco en contexto la marca que conocéis y el grupo industrial al que pertenece. Dicho esto, vamos a iniciar el debate que nos trae aquí al caso sobre el estado del sector de las instalaciones térmicas y todo lo relacionado y sobre todo la transición energética que estamos viviendo actualmente, tanto desde el punto de vista de un fabricante como desde un punto de vista de instaladores, y también, por supuesto, mencionaremos a los grandes también beneficiados, que son los usuarios finales, cómo les afecta todo este contexto y toda esta coyuntura que sabemos que está teniendo una transición muy clara en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político también. Todo esto es lo que ponemos encima de la mesa hoy para evaluar y hacer un análisis, un pequeño análisis sobre este camino que estamos trazando como sociedad hacia la transición energética, hacia unas energías renovables y mucho más ecológicas y sostenibles medioambientalmente. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo lo vivís, por ejemplo, Clement, desde el punto de vista de la instalación? ¿Cómo veis esta transición? ¿Cómo la sufrís o cómo la visualizáis vosotros en lo que ha sido y en lo que viene a ser en los próximos años? Bien, bajo mi punto de vista, pues bueno, los clientes cada vez están más concienciados con el tema de energías, y bueno, el tema económico es muy importante, y bueno, Termor nos ofrece la posibilidad de un abanico bastante importante de termos, acumuladores, Aeromax y tal, pues que nos soluciona buena parte de este tema. Entonces, bueno, los clientes a la que les dices, ostras, pues mira, puedes llegar a tener un ahorro energético de tanto, y pues la verdad se lo agradecen, y bueno, en principio la gente cada vez está más concienciada con este tema. ¿Es un tema solo de concienciación o también, también hay un claro argumento económico detrás, Roberto? ¿Cómo justificáis esto delante de vuestros clientes o delante de los usuarios finales? ¿Hay un argumento sólido detrás de esto? Hombre, como todo, al final tienes que hacer un plan de amortizaciones de cualquier inversión que hagas. ¿Qué pasa? Que actualmente la aerotermia para nosotros no es una gran desconocida, porque llevamos mucho tiempo, ¿no? Pero para el usuario final sí que lo es una gran desconocida. Entonces pasa como con todo, es decir, pasó con el coche eléctrico y pasa con muchas energías, ¿no? Todo empieza siendo muy caro para el usuario final, pero va evolucionando y al final acabas por reconocer que aquello se puede amortizar en unos plazos más o menos razonables, y encima además te da una cierta independencia, que ahora, por ejemplo, pues con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, geopolíticamente, pues ya es beneficioso el ser un poco independiente en cuanto al tema del suministro de ciertas energías, ¿no? Entonces, bueno, para el usuario final quizás es algo que está empezando ahora, para nosotros que ya llevamos tiempo es algo que ahora empieza a coger velocidad de crucero, y más con todo el tema de ayudas. Hasta no hace mucho no se consideraba una energía renovable la aerotermia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a día de hoy ya tenemos en el Real Decreto, por ejemplo, pues una ayuda específica para la aerotermia. Curioso es, por ejemplo, que en el Real Decreto de las asignaciones que habían de presupuestos, la fotovoltaica ya, digamos, está ahora en lista de espera, ya se acabó, y en cambio la aerotermia de 28 millones de euros que habían destinado solamente se han solicitado 2, es decir, nos quedan 26. Él lo podrá decir también, es decir, pasas muchísimos proyectos que se descartan no porque no estén convencidos, sino por el hecho de la inversión inicial, ¿no? Sobre todo en el tema de sustituciones de combustibles fósiles como el gas, el gasoil, el propano, etcétera, ¿sabes? Ahí cuesta un poco más poder convencer a estos clientes
Pero ya no lo convence solamente por un tema de dinero, sino por la mejora de confortabilidad que puede tener en su hogar. Es decir, él está consumiendo gasoil y tiene temperaturas a lo mejor de trabajo de 18 grados. Porque, aunque podría pedir 21, pero es que si pongo 21, pues me voy a 3.000 litros al año de gasoil. Cosa que con la aerotermia, eso también es muy válido, aunque no sea tan tangible como el tema del dinero, ¿no? Un poco va por ahí. Has comentado el tema de las ayudas. Está claro que tenemos un plan, existe un plan a nivel europeo con las ayudas Next Generation, que claramente está haciendo un impulso muy claro hacia esta transición energética. Esto es un tema muy actual, muy reciente de este mismo año. No obstante, el marco normativo ya es de unos años atrás que ha empezado a marcar esta guía hacia dónde nos tenemos que dirigir. Claramente la Unión Europea pues, tiene un plan de descarbonización con horizonte 2050 en el que ha establecido las bases y toda la hoja de ruta que van a seguir no solamente nuestro sector, sino también otros muchos a lo largo de estos años para dirigirnos hacia una descarbonización de la energía. Claro, esto nosotros ya lo empezamos a vivir hace 2 años con la renovación y la actualización del Código Técnico que tuvo lugar en diciembre del 2019. Ya se puso un marco normativo muy claro hacia dónde se iba a dirigir el futuro del sector. Estamos hablando de que con esta renovación o esta actualización del Código Técnico, en sus capítulos H0, pues la limitación del consumo energético, por ejemplo, ya nos está hablando de cuáles son las limitaciones en las cargas y en los límites de consumo de energía no renovable y de energía total que nos está marcando. Esto significa, por ponerlo y por contextualizarlo y aterrizarlo, el 50% de la energía primaria utilizada en un edificio residencial, tiene que proceder de energía renovable. Esto como energía primaria. Si luego nos vamos a otros capítulos como la H4, que es la contribución de energía renovable para la cobertura para cubrir las necesidades de agua caliente sanitaria, aquí estamos hablando de que el 60% o el 70%, dependiendo del tipo de edificio, tiene que proceder de energía renovable. Es una línea muy clara hacia dónde se está dirigiendo el marco normativo, por un lado, y también los incentivos que está utilizando los gobiernos para dinamizar toda esta transición. Has comentado también, por ejemplo, habéis comentado el tema sobre todo de cara al usuario final, el tema de la importancia y sobre todo también trayéndolo un poco a nuestro contexto, a la compañía y a la marca Termor, la importancia de una diversidad y de productos y de tipos de soluciones que tenemos que ser capaces de ofrecer. Claramente aquí pues el grupo y la marca Termor ofrece soluciones que van, como has comentado, desde termos eléctricos hasta soluciones de aerotermia, pero claramente el grupo tiene una intención muy alineada con lo que está sucediendo y con la transición energética que estamos viviendo, donde se ha puesto la aerotermia como solución estrella, como pilar fundamental en la cual vamos a estructurar nuestro futuro como compañía y como marca. Consideramos que claramente es la solución de futuro y la que nos va a llevar a ejecutar de una forma sostenida esta transición energética y la que nos va a reportar los grandes beneficios en términos de descarbonización de la energía. Como portafolio de productos, bueno, primero lo que os quiero preguntar, perdón, es si vosotros compartís la visión que tiene Termor, por ejemplo, de la aerotermia como pilar fundamental en el que se va a sostener esta transición energética. A ver, evidentemente, con esta última normativa, para ser una energía renovable tiene que tener un COP superior al 2,5, ¿vale? Evidentemente, Termor, prácticamente con todas las máquinas, si no es el 100%, pasan de ese 2,5. Entonces, en los edificios, por ejemplo, que comentabas, que tienen que tener un 70% de energía renovable, pues Aeromax directamente te da un COP de 3,3. De sobras estamos cubiertos, eso en edificios. Luego ya si hablamos de casas unifamiliares, etcétera, con un Alfea tal, pues podemos llegar a tener COPs de 4. Eso es un ahorro energético comparado con otras combustibles fósiles, etcétera, pues bastante importante. Entonces, realmente es muy interesante todo el tema este. Aparte hay otro tema y es, por ejemplo, en el tema de la justificación solar,
que hasta no hace mucho era solamente el ACS, actualmente también con el clima, es decir, la refrigeración y la calefacción, tienes un aporte que te hace llegar a esos 60-70%, porque al final lo que se busca es la reducción, o sea, es decir, la descarbonización. ¿Qué pasa? Que esto, la aerotermia, tú puedes tener esos tres servicios, es decir, puedes tener toda la parte de clima, por un lado, y toda la parte de ACS, por otro, con lo cual los aportes de cada uno de ellos, al final, te hacen conseguir ese 70%. Cosa que hasta no hace mucho, con el tema de la solar térmica, por ejemplo, que era lo que casi todos los ayuntamientos y municipios te decían a la hora de ir con la aerotermia y presentarla para hacer la justificación, te decían, no, tiene que ser solar térmica. Digo, bueno, pero si tú puedes justificar que con la aerotermia te estoy consiguiendo más descarbonización que con esto. Bueno, pues no, hasta que no hubo ese cambio, ¿sabes? Eso es lo que nos ha beneficiado a todos, ¿no? Porque ahora ya podemos ir con las aerotermias y decir, oye, tengo un aporte en refrigeración, tengo un aporte en calefacción, aparte ya del ACS, con lo cual todo este paquete es un 80%, cosa que no puedes conseguir con la solar térmica, por ejemplo. Entonces, un poco va por ahí la línea. Entonces, que Termor coja esa línea es muy importante y es, yo creo que, definitivo para el futuro, de cualquiera, ¿eh? Se ha comentado hasta ahora el marco normativo que nos está dirigiendo hacia esta transición energética, claramente desde el punto de vista pues, de fabricante y de instalador y a nivel también la coyuntura normativa. Pero ¿cómo pensamos o cómo enfocamos esto y cómo ayudamos también desde nuestra parte, desde vuestra parte y desde la nuestra, al usuario final a convencerle, a tomar esta decisión de que la aerotermia realmente pues, es la solución de futuro o una de las soluciones de futuro en las que debemos sustentar esta transición energética? Nosotros, como fabricantes, por poner un ejemplo, lo que hacemos es ofrecer una gama de productos amplia y potente que encaje y cubra cualquier necesidad que pueda tener el usuario final en su vivienda, tanto desde el punto de vista de abastecimiento de agua caliente sanitaria como de calefacción. Por poner ejemplo, nosotros, que tú ya lo has mencionado antes, Clement, tenemos nuestra gama Aeromax, en la que lo tenemos pues, diferentes modelos compactos, murales, que se cuelgan en la pared y que son ideales, por ejemplo, para pisos pequeños, para viviendas más reducidas o con menos metros cuadrados. También tenemos soluciones, por ejemplo, de suelo, nuestro Aeromax VS. En este caso estamos hablando ya de un producto de mayor capacidad, lo tenemos en 200 y 270 litros, claramente con una orientación hacia vivienda unifamiliar, con rendimientos pues, muy elevados. Estamos hablando de COPs superiores al 3, en torno al 3,5, 3,6 aproximadamente. Y también tenemos producto, por ejemplo, tenemos en nuestra misma gama Aeromax, tenemos la versión Split, donde tenemos separada el bloque de la unidad exterior, donde está el compresor, con respecto al depósito. Claramente es una solución orientada a sacar el ruido de la vivienda, por si se diese el caso que hay que instalar el producto pues, cercano a un dormitorio, por ejemplo, pues de esta forma nos llevamos el ruido fuera de la vivienda y con esto pues, bueno, somos capaces, o con este portafolio consideramos que damos una solución muy interesante y con una gama muy amplia que es capaz de cubrir todas aquellas necesidades que puedan tener el usuario final. ¿Vosotros valoráis este tipo de portafolio, valoráis esta gama de producto? ¿Creéis que es la solución con la que nosotros, los fabricantes y la marca Termor, debe ir al usuario final? Bien, nosotros el procedimiento que tenemos es, bueno, ofrecemos, antes de instalar hay que vender el producto. ¿Este producto cómo se vende? Pues bueno, tú le puedes ofrecer al cliente diversos productos de Termor, nosotros contactamos con Termor, Termor nos hace un estudio y ese estudio lo llevamos a la práctica para venderlo, evidentemente. ¿Qué pasa? Pues todo queda visto para sentencia una vez ya le dices al cliente, es súper intuitivo, lo podéis regular vosotros mismos, tal, o sea, le das facilidades al cliente para que él pueda manejar las máquinas, ¿vale? Y en ese caso ellos están contentos en poder decir, ostras, pues mira, esto lo puedo conectar vía móvil, tal, y sinceramente el producto se vende bastante bien. Una de las ventajas de lo que es la gama Termor frente a otros fabricantes
es precisamente el que cuando tú vas a dimensionar, diseñar el proyecto en casa del cliente, digamos que le puedes ofrecer diferentes soluciones para esas necesidades. Y otra de las ventajas que tiene para lo que es el prescriptor, vendedor, instalador, llámale como quieras, es que yo puedo entrar en esa casa a lo mejor de momento solamente cubriendo el servicio de ACS con aerotermia. Y luego más adelante, cuando ya tenga un problema con su sistema actual, caldera de gasoil, gas o la que sea, él ya tiene puesto el ACS de aerotermia, con lo cual es un cliente que yo ya tengo en mi cartera. Cuando necesite cambiar aquello a aerotermia, ¿a quién va a llamar? Pues evidentemente a quien le puso aquello. Esa solución no hay muchos fabricantes que la tengan. Es decir, cuando entras en un cliente, pues tú al final quieres llevarte algo de ese cliente. Termor te da la posibilidad de que algo te puedas llevar. Y te hablo ya crematísticamente, ¿eh? Y eso es una de las ventajas en cuanto al tema Termor, ¿sabes? La modularidad y las diferentes alternativas que tienes para cubrir la necesidad al final que tiene energética de clima y ACS, servicios principales y primarios en una casa. Nosotros como fabricante, además, en una constante evolución de productos, siempre fabricamos productos lo más longevos y lo más robustos posibles. Al final esto se basa y se traduce en el desarrollo de una serie de tecnologías que hemos incorporado, y con toda la expertise que tiene la marca y que tiene el grupo, se han ido incorporando a las nuevas soluciones que han ido viniendo en estos últimos años, como son las soluciones de aerotermia, como la gama Aeromax que hemos estado hablando ahora mismo. Estas tecnologías son, que como ya he dicho, pues, desarrolladas por el grupo anteriormente y trasladadas a estos nuevos productos, lo consideramos también un sustento clave a la hora de ofrecer una ventaja y un valor añadido a la solución, sobre todo basándonos en la robustez y en la longevidad del producto. Nosotros, pues lo que me gustaría saber es si somos capaces, y si vosotros trasladáis también todo este desarrollo tecnológico, todo este desarrollo tecnológico y toda esta tecnología al usuario final en el proceso de venta. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que nuestros productos tienen, por ejemplo, nuestro Aeromax tiene una resistencia cerámica, que nosotros llamamos antical, precisamente para solventar uno de los grandes problemas que tienen los equipos que calientan agua para el servicio sanitario. Es cierto que la resistencia pues, es quizá una pequeña parte, ¿no? Porque evidentemente el calentamiento principal se hace a través de la bomba de calor, pero uno de los modos de funcionamiento de nuestro equipo, por ejemplo, pues es el modo boost, el modo extra, que produce un calentamiento muy rápido, en combinación bomba de calor más resistencia, en el caso de que se requiera un servicio elevado. Claro, al final esto conlleva de que esta resistencia, pues, poco a poco y con el largo del tiempo se pueda calcificar. Nosotros hemos desarrollado pues, la tecnología cerámica de la resistencia incorporada, que además es una resistencia blindada, de fácil sustitución y que evita precisamente el problema de la precipitación de la cal. ¿Somos capaces de trasladar esta tecnología y al usuario final hacerle entender de las ventajas del producto por vuestra parte? A ver, totalmente. Aparte de la resistencia, lo que tenemos es un ánodo que no tiene mantenimiento, a más, eso es lo que nos protege el calentador en sí, pero principalmente pues, es el mantenimiento, es prácticamente nulo. Entonces, ¿qué pasa? Se traduce en coste. El coste, evidentemente, cuando tú le dices a un cliente, pues mira, no vas a tener mantenimiento básicamente nunca por el producto, porque además tiene una longevidad bastante importante, pues claro, el cliente satisfecho totalmente. No sé, ¿qué opinas tú sobre el tema? A ver, digamos que hay 3 pasos cuando tú vas a intentar cambiar un sistema que pueda tener un cliente a aerotermia. Hay 3 pasos. Es decir, el primero, tienes que convencerle del sistema en sí. Entonces luego llega la parte en por qué esta aerotermia y por qué no esta otra. Y ahí es donde entraría lo que tú estabas comentando, el poder defender con argumentos el por qué Termor y no otra, ¿sabes? Es decir, pues si la protección catódica, ¿sabes? Pues los 5 años de garantía en Cuba, la facilidad de uso, todo esto es en el segundo o tercer paso, ¿sabes? Previamente pues has tenido que convencerle pues, para que cambie del sistema actual a la aerotermia. Entonces, sí, se tiene que trasladar al cliente. Y casi es obligado, porque es que actualmente los clientes, hace unos años no, pero actualmente muchos ya han leído, han entrado en internet, investigan qué es la aerotermia, ¿no? Cómo se calienta
el agua a través de las calorías del aire o del aprovechamiento de las calorías del aire, ¿vale? Y una vez que ya estás en ese paso y ya han pasado los años previos de estudios, pues ahora ya quieren algo más. Es como que estabas en EGB y ahora están en la ESO. Y en la ESO quieren saber el por qué este y por qué no está. Y ahí es donde, digamos, entramos nosotros como, entre comillas, prescriptores también, de por qué Termor y por qué no otra. Claramente Termor ofrece este tipo de tecnología y la pone al servicio del instalador y también del usuario final para conseguir pues, un producto lo más longevo y robusto posible, pero no solamente eso, también en una vista también más puesta quizá en el usuario final, también ofrecemos otra serie de prestaciones en nuestro producto, en nuestra gama Aeromax, por ejemplo, en la que le facilitamos su interacción con el producto. Vamos a ver los modos de funcionamiento en la propia máquina. Ahora mismo el equipo está funcionando en modo auto, en modo automático. Esto quiere decir que está aprendiendo de los hábitos de uso de la vivienda para tener siempre el agua caliente preparada cuando se necesite. Lo podemos modificar, podemos irnos al modo manual, que básicamente seleccionaremos nosotros la temperatura de almacenamiento del agua, y aquí podemos seleccionar activar o desactivar la resistencia eléctrica, si queremos un uso 100% renovable, solo con la bomba de calor, o si queremos un soporte eléctrico en caso de que sea necesario. El otro modo de funcionamiento es el modo ausencia, en el que la máquina pues, siempre mantiene una temperatura del agua de 5 grados para evitar el congelamiento, pero también para no tener que desconectar la máquina en el caso de que la queramos parar y siempre tenga tensión el ánodo de protección catódica. De esta forma pues, no se pierde la protección de la anticorrosión de la cuba en ningún momento. Finalmente tenemos el modo boost, en el que se combina simultáneamente la bomba de calor y la resistencia. De esta forma, en caso de una urgencia, una necesidad y que no haya agua caliente preparada, en menos de 30 minutos ya tenemos una ducha disponible. Estos son los modos de funcionamiento, pero además también el equipo cuenta con conectividad móvil con nuestra aplicación CociTouch, que además permite la manipulación del equipo a distancia. Perfecto, por ejemplo, para segundas viviendas, donde tú quieres no solamente ver el ahorro y ver el consumo, que también te lo permite, sino operar el equipo a distancia y lo puedes tener preparado, por ejemplo, si te desplazas a tu segunda vivienda, pues lo puedes tener preparado ya con el agua caliente una vez estés allí. Son el tipo de soluciones que como fabricante y como marca Termor consideramos que son imprescindibles y que ponen al usuario en el centro, y al final son los que junto con nosotros, son los que vamos a dinamizar y vamos a llevar este sector a la transición energética que nos está marcando las nuevas normativas y la nueva coyuntura. Sí, ahora actualmente, o sea, es decir, si Termor tuviera que decidirse por invertir en I+D más I, lo tendría que hacer para aerotermias, evidentemente, porque es hacia donde vamos. Y en cuanto al tema que comentabas, por ejemplo, de bus, un caso, me refiero al tema de la aerotermia, en el tema del bus, una de las justificaciones que yo utilizo bastante es, imagínate que pues en un sábado te viene familia del pueblo y tú has dimensionado aquello pues para los dormitorios, para cumplir con el CTE, y te viene familia del pueblo pues que tenéis una boda. Pues el bus es una manera rápida de recuperar y de regenerar, y aumentas la capacidad de un depósito de 150 litros, la estás aumentando a 240, ¿sabes? Es un poco, tienes que al final buscarte argumentos dentro, digamos, ya no solamente de los sistemas de aerotermia, sino dentro de la propia Termor, ¿no? Pero tienes muchos más argumentos de venta con Termor que no con cualquier otra, y además argumentos reales que los puedes demostrar. De momento, hasta ahora hemos hablado, bueno, hemos focalizado el debate y la charla en nuestra gama Aeromax, claramente pues bombas de calor destinadas al calentamiento, al servicio de agua caliente sanitaria, una clara transición desde pues, bueno, el sector al que se ha dirigido tradicionalmente Grupo Atlantic y la marca Termor, y la transición que se está viendo desde las soluciones más clásicas de calentador y termoeléctrico hacia las nuevas soluciones de aerotermia. Pero no es la única solución, ni mucho menos que ofrece Termor y que ofrece Grupo Atlantic. Además de nuestra gama de bombas de calor para agua caliente sanitaria, el portafolio de Grupo Atlantic y de Termor para servicios de calefacción es también amplio y extenso. Tenemos nuestra gama Alfea, muy conocida y trabajada por vosotros y por el mercado en general, donde ofrece pues, toda una gama de equipos para abastecimiento de calefacción
y de agua caliente sanitaria en caso de ser necesario. Imagino que conocéis la gama más que de sobra. ¿Qué es lo que os atrae? ¿Qué es lo que os llama o qué es lo que os gusta? ¿Por qué prescribís la gama Alfea en vuestro caso? Bien, realmente es muy sencilla de instalar, eso, primer paso. Yo precisamente me la instalé como conejillo de indias en mi casa y realmente desde el primer día estoy encantadísimo. Cuando la combinas ya con suelos radiantes, la efectividad es bestial, es muy elevada, siempre y cuando la casa tenga un buen aislamiento, eso es primordial. Si la casa tiene un buen aislamiento, el rendimiento de la aerotermia a suelo radiante va a ser muy grande, y el ahorro energético muy importante también. Sobre todo eso, la facilidad de instalación. El que puedes montar muchísimos elementos que son compatibles, muy fácil de utilizar, muy fácil de parametrizar. Entonces, al final lo que buscas es un producto que tenga unas ciertas garantías y que no te dé problemas como instalador, ¿eh? Porque al final lo que tú buscas es un rendimiento económico en aquella instalación. Entonces, cuantas menos horas tenga yo que estar instalando aquello, muchísimo mejor para mí. Por lo tanto, en este caso, para mí es la facilidad de uso, la facilidad de instalación, la compatibilidad de elementos, la modularidad, ¿sabes? Son, digamos, los aspectos por los que yo me decanto a la hora de proponer o digamos, aconsejar Termor frente a otras. También tenemos que tener en cuenta que el cliente, una vez ya se ha instalado y se ha puesto en marcha el sistema, muy pocas veces te llaman, y eso es súper importante. Señal de que todo funciona bien, la única llamada es para decirte estamos encantados y el resultado es muy bueno. Entonces, claro, nosotros como instaladores pues no sufrimos aquello de decir llega el viernes, ostras, a ver si me llamará porque esto no funciona bien, siempre estás con el ahí, pues en este caso no. En este caso, una vez se inicia ya el proceso y se termina la puesta en marcha, todo va rodado. Luego también estaría el apoyo previo, el apoyo técnico previo, si tienes dificultades a la hora de diseñar o dimensionar o proyectar la instalación, por ejemplo, también estaría esa parte, ¿sabes? El apoyo técnico es bastante importante en ciertos momentos. Si tienes dudas o tienes problemas dentro de la instalación que estás llevando a cabo, también el que te puedan venir, asesorar o modificar, todo eso es muy importante. Sin duda, desde Termor el soporte como marca profesional y para el profesional, el soporte a la red de instaladores es primordial para nosotros y es uno de los ejes en los que trabajamos día a día, ser capaces de dar la asistencia correcta para que vosotros podáis dar la asistencia y el servicio correcto al usuario final, que al final pues es el que en su satisfacción se va a fundamentar el éxito de la marca y de nuestra gama de productos. Por supuesto, además nosotros también intentamos con nuestro producto pues, ofrecer ese plus tecnológico, ese extra diferencial que nos permita distinguirnos de otras marcas o de otros fabricantes. Y nosotros, en el caso de nuestra gama Alfea, lo tenemos muy sustentado en nuestro intercambiador, energético, el intercambiador refrigerante agua, que es un intercambiador coaxial, diferencial y patentado por el grupo, que básicamente, pues como comento, es un intercambiador coaxial que se diferencia de los intercambiadores de placas básicamente en su robustez. Estamos hablando de un equipo de un pequeño volumen de inercia con un serpentín dentro de otro serpentín por donde circula refrigerante en sentido opuesto al agua. Y básicamente el diseño y el desarrollo de este tipo de tecnología se orientó para ofrecer una solución que en términos de intercambio energético estuviese a la altura de un intercambiador de placas, pero que además ofreciese mucha más robustez y longevidad y evitase los clásicos problemas que puede tener pues, de obturaciones o de congelación o de mantenimiento que puede tener el intercambiador de placas. Esta es una tecnología en la cual nosotros pues, hemos sustentado nuestra gama Alfea en los dos modelos que tenemos, tanto en el modelo Extensa como el modelo Excelia, que me imagino que los conocéis. El modelo Extensa pues, es un equipo de potencias entre los 5 y los 16 kilovatios de capacidad,
en el que, bueno, básicamente con una temperatura de impulsión hasta 55 grados, producto muy orientado a vivienda nueva, donde puede funcionar pues, con cualquier tipo de elemento radiante, puede ser un suelo radiante, puede ser un fan coil. En cambio luego tenemos nuestra gama Excelia, ya en potencias algo mayores, desde los 11 hasta los 16 kilovatios, también en trifásico, pensado para instalaciones que pueden ser incluso un poquito más grandes y con temperaturas de impulsión más alta, hasta los 60 grados, lo cual le permite pues, un mayor encaje en el que sea si estamos hablando de una instalación de reposición o una sustitución por una caldera existente, ya que nos permitiría funcionar o adaptar mejor el funcionamiento para unos radiadores convencionales. ¿Habéis trabajado vosotros estas dos gamas? Sí, las dos gamas las he trabajado. Excelia, como bueno, todas las marcas tienen el mismo problema, que es que, claro, siempre da preferencia pues, al agua caliente sanitaria. Entonces, en cierto periodo del año puede dar un pequeño bajón de prestaciones, o bien a la calefacción o bien a la refrigeración. Pero bueno, es un problema común en todas las marcas, pero bueno, sin ningún problema. Ahora mismo se puede trabajar perfectamente, el modelo Extensa pues también. Separamos siempre lo que es el clima del ACS para un mejor funcionamiento y perfecto para el cliente también. Nosotros precisamente para evitar ese problema que has comentado, que es el hecho de la simultaneidad entre la calefacción y el ACS, que es un problema, bueno, no es un problema, es una circunstancia de la tecnología, ofrecemos una solución particular desde Termor, que son nuestros Aeropacks. Nuestros Aeropacks son una combinación entre los modelos Alfea y los modelos Aeromax, que es al final es una solución que es capaz de abastecer de calefacción y de agua caliente sanitaria, completamente con tecnología aerotérmica, pero con dos equipos independientes, lo cual es ideal, porque la problemática o la circunstancia que has mencionado de la simultaneidad, en que sobre todo más acusado en verano, cuando el Alfea pues, está en servicio de clima y está refrescando la vivienda, en ese caso, pues, para pasar al servicio de ACS tiene que invertir el ciclo y tiene que ponerse a calentar, en este caso, el depósito de ACS, lo cual pues, al final acaba convirtiéndose en cambios de ciclo, en paros y arranques del compresor, que a la larga van deteriorando y van disminuyendo la vida de los equipos en general, de la tecnología. Nosotros solventamos esto con nuestra solución Aeropack, como ya he dicho, que es la combinación de ambas máquinas, con lo cual tenemos una solución completamente basada en la aerotermia, con dos equipos independientes, dos bombas de calor. La ventaja que tenemos con esto es que la Alfea, en este caso, pues está trabajando exclusivamente para el servicio de climatización, para abastecer el confort térmico de la vivienda, mientras que el Aeromax está trabajando dedicado y exclusivamente al ACS. De esta forma tenemos que, para empezar, no tenemos estos cambios de ciclo, sobre todo que tienen lugar, y estas inversiones de ciclo que tienen lugar sobre todo en verano, cuando se está refrescando la vivienda, sino que además tenemos la bomba de calor ACS destinada y dedicada exclusivamente y optimizada para la producción de ACS y no una misma bomba de calor que va variando entre los dos servicios, que al final pues, bueno, no va a estar optimizada al 100% para ambos. De esta forma pues tenemos una solución perfectamente adaptada y optimizada, que es la que ofrece, a nuestro modo de ver, pues el mayor rendimiento al usuario final. Yo no veo tanto un problema, sino a veces el problema nos lo generamos nosotros al prescribir algo que no es lo adecuado. Es así. Es decir, hay muchos clientes que quieren los dos servicios de clima, es decir, quieren refrigeración y calefacción. Bueno, y hay prescriptores que ponen otras marcas que no tienes esta solución. El poder independizar la parte del servicio de ACS de lo que es la parte clima. Porque ya no vas tanto al tema de lo que tú dices, el cambio de ciclo, sino es la pérdida de eficiencia, el consumo energético, el que tú no puedas parar toda la parte de clima en los entretiempos y solamente trabajar con el ACS. Yo muchas veces comparo, en vez de decírselo en dinero, se lo digo, por ejemplo, en placas fotovoltaicas, porque ahora está muy de moda el colocar sistemas híbridos, ¿no? Soluciones híbridas, aerotermia, fotovoltaica. Y se lo traduzco a placas. Es decir, tú una aerotermia de solo agua caliente sanitaria, pues con una placa o una placa y media tienes suficiente. Si yo eso no te lo separo, tú vas a necesitar
pues según la potencia que tengas, vas a necesitar seguramente 5 placas para hacer funcionar todo el sistema para solamente una ducha. Entonces ahora compara. Es decir, con una placa te puedo dar ACS. Con este sistema tendrás que poner 5 placas para una ducha. O sea, a veces el problema nos lo generamos nosotros porque muchas veces estamos encasillados a ciertos fabricantes, vamos ligados de la mano de ciertos fabricantes y solamente ofrecemos la solución de esos ciertos fabricantes. Con Termor es posible todas esas soluciones y el problema te lo generarás tú porque te equivoques a la hora de proponer algo, pero no porque no tengas la solución en Termor, ¿sabes? Un poco va por ahí. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. La combinación de energía solar, placas solares con aerotermia, pues básicamente es explosiva. Te ahorras el 100% prácticamente. Entonces, ¿qué conlleva? Tienes una instalación aerotérmica hecha, le planteas al cliente, escucha, te puedes llegar a ahorrar el 100% prácticamente. Claro, al cliente se le ponen los ojos como platos hoy en día, más a más el precio como está la luz. Y no teniendo ningún fijo de gas, no teniendo ningún tipo de mantenimiento ni nada. Entonces, pues bueno, es otra alternativa que nos da lo que es la aerotermia. Sí, últimamente muchos de los proyectos de aerotermia vienen tras un proyecto de fotovoltaica. O sea, es decir, entras con el tema fotovoltaico y dices, bueno, y ahora que ya tienes, que ya te estás produciendo tu energía eléctrica, ¿por qué quieres seguir consumiendo combustibles fósiles? Porque no te pones una aerotermia, cambias todos estos servicios de clima y de ACS, cambias los eléctricos y como tú te estás produciendo tu propia energía eléctrica, te quitas todo el consumo o la factura de gas. Entonces, a partir de ahí, ¿sabes? Entras y ya es otro argumento para el tema de aerotermias. Nosotros en Termor, precisamente conocedores de estas circunstancias, sobre todo a raíz del Real Decreto que ha comenzado a regular el autoconsumo, hemos incorporado en nuestras gamas de productos el modo fotovoltaico también. ¿Qué es el modo fotovoltaico? Por ejemplo, si hablamos del Aeromax, es un modo de funcionamiento en el que básicamente el equipo, al recibir una señal mandada pues, por el inversor, en el caso si hablamos de una instalación fotovoltaica, el inversor de la instalación fotovoltaica manda una señal cuando se está produciendo un excedente de producción, en este caso. Cuando se produce un excedente de producción, le manda la señal al Aeromax y el Aeromax lo que entiende es que al haber este excedente se pone a funcionar a la máxima potencia. ¿Cuál es el objetivo de este funcionamiento o de esta lógica de funcionamiento? Utilizar el equipo como pila térmica. Si estás teniendo un excedente de producción en los paneles fotovoltaicos, antes que pues, mandársela al vecino o vendérsela a la compañía, lo mejor es intentar almacenarla tú para utilizarla a posteriori, incrementando pues, el set point y maximizando la potencia del equipo. Lo que estás haciendo es almacenar toda esta energía en forma de calor en el depósito, y esta energía este agua que estás calentando ahora, a esta hora donde tienes exceso de producción, seguramente no la tendrás que producir o que generar luego, en las horas en las que posiblemente sí que la vayas a necesitar y el depósito no esté caliente del todo y se pone en funcionamiento. Es la mejor forma de combinar las bombas de calor de agua caliente sanitaria con la fotovoltaica, utilizarlas como pila térmica y aprovechar ese excedente de producción, cuando lo tengas, para almacenar la energía en el depósito y utilizarla a posteriori. No obstante, y ahora por girar un poco la conversación y continuar con las gamas Alfea, que era lo que estábamos hablando, comentar que las Alfea, pues hasta ahora hemos hablado de las soluciones split, es decir, con unidades separadas entre unidad exterior y unidad interior, pero recientemente, y conocedor de que hay un mercado muy importante de soluciones tipo monobloc, orientadas pues quizá más a la reposición o quizá más a otro tipo de vivienda, la vivienda unifamiliar, ha incorporado recientemente en su portafolio la gama Aurea Plus, una gama monobloc completa, solamente unidad exterior, sin ningún tipo de unidad interior más que un control básico, un control táctil que permite controlar la máquina y a su vez pues, utilizarlo como termostato. Sabemos que estas soluciones se están creciendo mucho en el mercado y la necesidad de este tipo de producto está como ya he dicho, creciendo.
¿Cuál es vuestra visión al respecto? ¿Cuál es tu visión, Clement, por ejemplo, de las soluciones monoblock? ¿Van a acabar teniendo mayor impacto que las soluciones split? Porque sabemos que están creciendo a un ritmo muy rápido. ¿O a qué se puede deber esta transición? Bien, yo creo que todavía es más sencilla la instalación. Es coger el equipo, plantarlo en la parte exterior de la casa y los 2 tubos de agua hacia adentro para dar servicio, calefacción o agua caliente sanitaria. Básicamente ahí tenemos el tema. No se utilizan tuberías de gas frigorífico, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, todo simplifica. Especialmente Eso el instalador ya no tiene por qué tener un carnet de frigorista. Es agua. Con lo cual se simplifica mucho y el abanico de instaladores, mirándolo desde la perspectiva de Termor, ¿eh? El abanico de instaladores es mucho más amplio, con una solución monoblock, ¿sabes? Al final habrá mucho prescriptor que no tenga carne de frigorista. Absolutamente, al final estamos poniendo la aerotermia... Aparte del ahorro de elementos que tienes que poner en la parte interna. Evidentemente, porque tú ya vienes con agua a un depósito de inercia, por ejemplo, y ya está, no tienes que tener un módulo hidráulico como si puedes tener en las alfeas, ¿no? Al final sí, desde Termor nuestra visión es poner a disposición como has dicho, de ampliar el abanico de instaladores y poner a disposición de todo el mundo, no de solamente aquel instalador que tenga el carnet de gases fluorados, la tecnología de la aerotermia. Se amplía el abanico y se pone esta tecnología a disposición de una mayor parte para extender así y abarcar pues de una forma mucho más amplia el sector. También se elimina la parte frigorífica, que es una de las partes, entre comillas, que suele dar algún tipo de problema. Que claro, la pequeña fuga aquella que no se detecta en la primera instalación, que al cabo de 1 año y medio nos puede dar problemas, pues eso también queda totalmente eliminado, o sea, más fiabilidad. Aparte te da más oportunidades como fabricante, ¿eh? Como Termor, te da más oportunidades a la hora de poder utilizar ciertos gases que no puedes entrar en casa con esos gases. Es decir, el intercambio lo tienes que hacer fuera. Entonces tú entras con agua, con lo cual le da la oportunidad al fabricante de poder trabajar con esos gases como el R32, el R290, todos estos gases, que haces el intercambio fuera, con lo cual ya me evito tener que cumplir con la normativa de gases. ¿Sabes? Absolutamente, y eso es uno de los motivos por los cuales, en el caso de la Urea Plus, el refrigerante que utiliza ese R32 son gases muy eficientes, con la particularidad que son considerados por la normativa como ligeramente inflamables, lo cual tiene ciertas restricciones de instalación en las viviendas. Al estar todo el gas refrigerante contenido en el circuito frigorífico, en el exterior, se salva esa circunstancia y nos permite tener equipos realmente pues, de alta capacidad, con la cantidad de gas refrigerante que requieran, pero contenido fuera de la vivienda, con lo cual pues, tenemos las ventajas de la eficiencia de este tipo de productos sin quedar, dijéramos... Puedes aumentar potencias. Exacto, sin quedarnos fuera del marco normativo que tiene esta limitación. Muy bien, pues cerramos el debate y lo finalizamos. Muchas gracias, Roberto, Clement, por compartir este momento con nosotros. Para Termor es una oportunidad poder conocer vuestra opinión y compartir cuál es vuestra visión del futuro del sector en el que trabajamos. Sin duda vuestra visión es claramente una guía en la que nosotros los fabricantes tenemos que basarnos para proyectar y para extender nuestro portafolio y nuestros servicios en el futuro, sobre todo en el contexto en el que estamos. Y por supuesto también muchas gracias a FejiCat por brindarnos esta oportunidad de poner en común el futuro del sector.